Ante el incremento del sicariato en el Perú, que no es presunción ni jeta y baba de Corbeto ni del ministro del Interior, esta es una realidad, pero ante el incremento del sicariato en el Perú, el ministro del Interior, Walter Ortiz, propuso como posibilidad de establecer un diálogo con Estados Unidos y enviar a estos criminales tipificados como terroristas para ser juzgados y encarcelados en dicho país. Estamos estableciendo un diálogo de repente con Estados Unidos porque ellos sí reciben a los terroristas. En todo caso, estos extranjeros ya no se van a pasear con las leyes peruanas, pero sin embargo van a ir a Estados Unidos. Por su parte, el exministro del Interior, Mariano González, señaló que sería absurdo enviar a estos criminales a otro país para ser juzgados. Creo que es absurdo pretender pues que los delincuentes que tengan que ser investigados en el Perú y sentenciados en el Perú, pues los vayamos a, mediante un acuerdo, enviar a otro lugar, ¿no? Creo que es un despropósito. Lamentablemente, pues quienes están al frente, como es evidente hoy con estas declaraciones, o desconocen sus funciones, o peor aún, no tienen pues la más mínima idea de cómo ejercer sus funciones. Y bueno, la verdad que yo comparto las opiniones del exministro del Amor, Mariano González, que salió por la puerta falsa, lamentablemente, en el gobierno de Pedro Castillo. Pero sí, es cierto. O sea, ¿cuál es el sentido de decir que lo juzgue Estados Unidos? ¿Para qué? Eso quiere decir que no sabes ni para qué diablos estás en el cargo, que no eres capaz de liderar un sector o de coordinar con otro sector de forma multisectorial para que se pueda acelerar los procesos frente al tema de los criminales y mejorar el sistema penitenciario que se encuentra completamente hacinado. Eso quiere decir que no tienes capacidad suficiente para que lideres el sector y resuelvas el problema que a ti te corresponde resolver. Pero le quieres lanzar la papa caliente a Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Yo me pregunto, cuando esos ministros de Estado lanzan ese tipo de declaraciones, ¿lo hacen por criterio propio o es porque creen cómo tiene que resolverse o es que hay una articulación en Consejo de Ministros donde establecen posibles salidas a esa situación crítica de la criminalidad? ¿Lo hacen por voluntad propia, porque se les ocurre del momento, porque el periodista pregunta y lanzan la primera respuesta que se les viene a la cabeza y lo hacen muchas veces de forma irresponsable, lo cual demuestra su poca capacidad o sus propias limitaciones para el cargo que están ostentando? O sea, más allá de lo rimbombante el currículo que pueda tener Ortiz como ministro, para que llegue a ser ministro, es lo que en la cancha pueda estar demostrando. Y hasta el momento lo que demuestra es poca capacidad. ¿Cómo nos explicamos que, por ejemplo, la criminalidad en esos instantes siga campeante, siga boyante allí en La Libertad, en Trujillo? ¿Cómo es posible? Y eso es su competencia directamente seguir liderando, si es que existe algún nivel de liderazgo. Porque si los criminales están haciendo de las suyas en una provincia declarada en emergencia, quiere decir que el liderazgo está ausente, que no existe liderazgo alguno. Y es por ello que vemos cómo es que incluso los delincuentes terminan siendo los que acaparen las noticias con sus accionar y no con sus capturas. Pero también el abogado experto en temas de extradición, James Rodríguez, indicó que actualmente no existe algún tratado bilateral vigente con Estados Unidos para enviar a delincuentes procesados por terrorismo. En base a las declaraciones del ministro del Interior, no puedo entender en qué contexto lo habrá dicho, porque actualmente no se encuentra vigente algún tratado bilateral con Estados Unidos para enviar a las personas procesadas o sentenciadas por terrorismo. Las personas que cometen los delitos de terrorismo urbano en nuestro país serían procesadas y tendrían que cumplir en nuestro país. Dos cosas fundamentales en esta declaración y corroborando lo que dijo también Jaime Rodríguez, lo que dijo Mariano González sobre lo dicho del ministro del Interior, Walter Ortiz. Primero, que no existe tratado bilateral. Y segundo, que delito de terrorismo urbano como tal, per se, no está tipificado en el país. Eso incluso se le pidió en su momento al exministro del Interior, Vicente Romero, o se le planteó como pregunta desde la prensa al exministro Romero, censurado luego por el Congreso, si es que si el gobierno pretende tipificar o pedir o proponer una norma que tipifique lo que está pasando en estos momentos en el tema de extorsión, sicariato, secuestro, como terrorismo urbano, para que esos criminales no sean procesados como delincuentes comunes, sino como terroristas. Y lo que Vicente Romero en esa ocasión hizo es negar esa posibilidad. No dio finalmente ni siquiera ninguna luz de evaluación de ese posible escenario.
Incluso discrepancia más, discrepancia menos que podríamos tener con la gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad de Lima Metropolitana, también él planteó esa propuesta de que se declare como terrorista urbano, terrorismo urbano, lo que están haciendo en estos momentos estos criminales extranjeros aquí en el país, y que también ya los criminales nacionales, con nacionales nuestros, también están haciendo lo mismo con el tema de sicariato, extorsión, secuestros y otras modalidades muy avesadas. Pero también la petición que hizo López Aliaga, alcalde de Lima, fue desoída, porque no les interesa. Si el ministro Ortiz está pretendiendo en esta alocución, elucubración, de lo que en su cabeza va rondando de lo que sería la solución, mínimamente primero tendría que plantear que esos delitos de extorsión, secuestro, sicariato sean tipificados como terrorismo. Mientras tanto, ¿de qué está hablando? Está hablando piedras. No tiene ningún sentido lo que el ministro está diciendo y demuestra la incapacidad que él tiene para ostentar el cargo de titular de esa cartera.